Muy bien, jóvenes, hoy día vamos a ver nuestra clase de nomenclatura inorgánica. Entonces, para definir qué cosa es la nomenclatura inorgánica, primero vamos a saber qué significa valencia. Ay, perdón, no puedo sombrear. Vamos a definir qué significa valencia. Entonces, el término valencia deriva de valentía o vigor e indica capacidad de combinación. ¿Sí? Combinación. Profe, y esto en las clases pasadas que habíamos visto ya de química, ¿qué quiere decir valencia? ¿Te acuerdas de los números de electrones de valencia cuando realizábamos la configuración electrónica y esto nos ayudaba a definir a qué grupo pertenecía, a grupo 1A, 2A, 3A, por ejemplo? Ya, viene a ser lo mismo, solamente que esto es número de electrones de valencia y esto es valencia. El número de electrones de valencia solamente podía ser 1 para saber a qué grupo pertenecía. En cambio, la valencia es un número de electrón de valencia, ¿sí? Pero también puede tener unos más, un par más. Por ejemplo, si el número de electrones de valencia nos salía 5, pertenecía al 5A, pero la valencia del átomo, por ejemplo, puede tener 3, 4 y 5. Entonces no necesariamente tiene que ser 5. ¿Ya, jóvenes? Su definición es un poco ambigua, dice, porque en práctica significa los electrones de valencia, que te lo acabo de decir, los electrones desapareados en el último subnivel. Claro, porque mira, si yo tengo P5, entonces sus electrones de valencia son 5, ¿cierto? Claro, son 5, pero puede tomar el 1 también, puede tomar el 3 y el 5, y el 1 es porque se encuentra desapareado. Entonces, eso puede ser la valencia, cualquiera de estos tres números puede ser la valencia. Entonces, por eso dice que es ambiguo. Los enlaces covalentes que pueden formar, ¿cuántos enlaces covalentes? Los enlaces que se pueden formar con el hidrógeno y el oxígeno son los principales enlaces con los que se puede formar, ¿sí? Son los principales elementos con los que se puede formar, especialmente porque es lo que abunda en nuestra atmósfera o en nuestro planeta Tierra, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, nos dice en el ejemplo, hallar las valencias del nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno tiene número atómico 7, su número de protones es 7. Como no tiene carga, el número de protones es igual al número de electrones. El número de electrones en este caso también sería 7. Realizamos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. Bien, como tú sabes, arriba tiene que sumar 7. Muy bien, si termina en P, cogemos el S anterior, entonces 3 más 2, 5. El número de electrones de valencia son 5. Pero ¿cuántos orbitales desapareados tenemos? 3, porque mira, ¿cuáles son los orbitales de P? Son menos 1, 0 y 1. Entonces son 3, 1, 2, 3. Llenamos con 3 electrones. ¿Cuántos desapareados orbitales quedaron? Este orbital está desapareado, este también y este también. Entonces los orbitales desapareados son 3. El número de enlaces con el hidrógeno son 3 y 4. Y entonces la valencia son el 3 por esto, el 4 del número de enlaces con el hidrógeno, que siempre va a tener 3 y 4, también el 4, y el 5, ¿de dónde? Del valencia. Entonces el nitrógeno tiene 3 números de valencia, ¿ves? Entonces no necesariamente va a ser el grupo en el que conforman. Por ejemplo, el nitrógeno estaba en el 5A, no solamente va a ser el 5, también puede ser 3 y 4. Muy bien, estados de oxidación indican la carga real. ¿Te acuerdas cómo se encontraba cargado un átomo? Por ejemplo, del oxígeno sabemos su carga, es el más conocido. Oxígeno es -2, está cargado negativamente, es un ion. Por eso se llama enlace iónico o aparente enlace covalente de un elemento cuando forma un enlace. Generalmente se cumple que la valencia es el estado de oxidación, pero valor absoluto. Este valor absoluto refiere a que la valencia, por ejemplo, en este caso que sea -2, pues la valencia sería 2, valor absoluto. Bien, entonces acá se encuentran los principales estados de oxidación de los elementos químicos. Acá sí no hay nada que puedas hallar. De todas maneras te tienes que aprender o tienes que llevar esta tablita para saber cuáles son los principales estados de oxidación de algunos elementos. Por ejemplo, del oxígeno es el -2 generalmente, pero eh, entonces vas a tener que llevar tu tablita porque no vas a poder hallar de todos, ¿sí? Vas a tener que llevar esta tablita de todas maneras, de los principales estados de oxidación de los elementos químicos. Ahora hay elementos anfóteros. ¿Qué quiere decir anfóteros? Que puede ser metal y también puede ser no metal. En el caso del manganeso, mira, en el caso del manganeso, cuando se comporta como metal, toma los electrones de los
electrones de valencia 2 y 3. Pero en el caso si es no metal, si se comporta como no metal, tomaría 4, 6 y 7. Por ejemplo, del cromo, cuando se comporta como metal, los electrones de valencia 2 y 3. Cuando se comporta como no metal, 3 y 6. Y así, igual del nitrógeno 2 y 4 y 1, 3 y 5 cuando se comporta como no metal. ¿Ves? Entonces a esto se le llama anfóteros, porque pueden actuar como metal y como no metal. Muy bien. Imaginemos que nos dan un ejercicio. Este ejercicio nos dice, ¿cómo hallamos los estados de oxidación de estos elementos? Bien, el número de cargas tiene que igualarse a 0. Es decir, no tiene que haber carga, tiene que ser 0. ¿Cómo? Mira, el carbono acá tiene 1. Si no tiene nada es 1. El nitrógeno tiene 1, 1. El azufre tiene por acá 1. El manganeso tiene 2. El cloro tiene 2. El oxígeno sí tiene todos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar x por 1. En este caso sería x. Y 2 por menos 2, menos 4. Y esto lo igualas a 0. Y te sale x es igual a 4. Este x es igual a 4 es la carga del carbono, ¿sí? Es la valencia del carbono, perdón. Sería 4. Y eso es lo que salió. Entonces acá también, si el nitrógeno tenía 1, lo vas a multiplicar por x. ¿Qué nos va a dar? X nada más, ¿sí o no? Por acá, X. Y este 1 que tenemos acá en el oxígeno, lo multiplicamos por menos 2, nos da menos 2. Y eso tenemos que igualarlo a 0. Y ahí vamos a hallar la valencia del nitrógeno. Sería 2. Y aquí está, 2. Del azufre, el mismo caso, 1 por x y 3 por menos 2. 1 por x queda x y 3 por menos 2 queda menos 6. X menos 6 tiene que ser igual a 0, por lo tanto x valdría 6. Correcto. Lo mismo con el manganeso, ¿sí? Muy bien. Ahora, para iones, acá hay un pequeño error, ¿sí? El paréntesis debe ser aquí afuera. Para iones ya no lo vamos a igualar a 0, jóvenes. Atención, no lo vamos a igualar a 0. ¿Te acuerdas que acá igualábamos a 0 cuando operábamos esto? Lo igualábamos a 0 porque esto no tenía carga. Cuando esto estaba cargado como 0, no tenía carga. Pero en estos casos, ves que el paréntesis está fuera del menos 2, este sí tiene carga. Entonces, ¿cuánto es la carga? Menos 2. Por lo tanto, el azufre, mira, tiene 1. 1 por x nos da x. 4 por menos 2 nos da menos 8. Y entonces, esto ya no lo vamos a igualar a 0 porque ya está cargado como menos 2. Se le iguala a menos 2. Entonces x es igual 8 menos 2, 6. Entonces para este caso es igual a 6. Acá también igualito. El carbono tiene 1, ¿no? Porque como no tiene nada es 1. 1 por x queda como x. 3 por menos 2, menos 6. Profe, el de acá también está cargado, pues es un ion. No es como en el caso anterior que no tenía carga, por eso lo igualábamos a 0. El de acá sí está cargado, lo igualas a menos 2. Entonces, el menos 6 pasa al otro lado como positivo y se resta con el 2. Va a quedar 4. Y ahí está, correcto, 4. Lo mismo por acá, el nitrógeno como no tiene nada, a comparación del oxígeno que tiene 3, acá sería 1. 1 por x, x. 3 por menos 2, menos 6. Profe, no tiene carga. Profe, ¿no tiene carga? ¿Cómo que no tiene carga? No, sí tiene carga, profe, te estás equivocando. Sí, aquí está, mira, es menos 1. Entonces se le iguala a menos 1 y ya no a 0. Entonces el menos 6 pasa como positivo a restarse con el menos 1. Sería 6 menos 1, 5. Y ahí está, cumple. Entonces, en este caso también era similar. ¿Sí? Por favor, lo corriges esto. Bien, ahora vamos a ver las nomenclaturas, siempre respetando las normas UPAC, que significa Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada. Listo. Hay tres tipos de nomenclaturas. Vamos a ver la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura es demasiado sencilla. Por ejemplo, acá tenemos monóxido de yodo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el yodo que está con 2, se le llama di. Cuando tenemos este oxígeno y solamente hay uno acá, porque si no hay nada es uno, se le llama mono. Por ejemplo, CO2, ¿cómo le llamamos? Ojo que primero va el oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene dos, profe, entonces pones di y a continuación óxido. Entonces, esto a continuación. Por ejemplo, acá, mono se ha puesto y a continuación óxido. Dióxido de, y el único que hay acá es carbono, hay uno nomás. Entonces le ponemos carbono nada más.
carbono. Y así podemos hacer de todos los elementos que queramos, ¿sí? Es el más sencillo porque, miras, si hay dos oxígenos, dióxido. Y hay un carbono nada más, carbono. En cambio acá no, acá es monóxido y como hay dos yodos, diyodo. La nomenclatura Stock. En este tipo de nomenclatura, cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia. Esta se indica al final en números romanos y entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Hidróxido de hierro, 2. Que el valencia del hierro era 2. Bueno, 2 o menos 2. Acuérdate que es valor absoluto. Y hierro puede ser 3 también. Esos de esos elementos químicos que puede tomar varios, ¿no? 2, 3. Muy bien. Y el hidróxido, acuérdate que este OH se lee como hidróxido. ¿Cómo se ha formado? Es cuando teníamos un átomo de agua, H2O, y se mezcló con un átomo de oxígeno y nos quedó H2O2. Pero podemos simplificar, sacamos el 2, nos queda solamente HO o OH, y eso se le llama hidróxido. Entonces, cuando mezclamos primero hidróxido primero, y después va el elemento químico de hierro. Hidróxido de hierro puede ser otro elemento químico, no sé, hidróxido de magnesio, pero siempre le ponemos el electrón de valencia que va acá. Ojo, el que va acá es porque antes tenía el hierro, ¿sí? Hacen una combinación así, espectacular, mira. ¿Te acuerdas? H2O. ¿Cómo es? El oxígeno tiene electrón de valencia -2 y el hidrógeno tiene 1. Entonces, para que sea un átomo esto, el valencia tiene que pasar acá y siempre va a pasar en valor absoluto, va a pasar como 2. Y el hidrógeno va a pasar al otro lado, 1. Y ahí se forma el famoso H2O. ¿Sí? Así de esta forma es la que se combinan los elementos químicos. Ahí está. Por eso la valencia va arriba siempre. Bien, y la nomenclatura clásica, esta es la más conocida, ¿no? O esta es la que más se utilizaba. Pero ahora ya como que lo están dejando de utilizar, ahora están utilizando más esta la nomenclatura. Monóxidos, con dióxidos, trióxidos, y así. Acá tienes, ¿ves? Monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentaóxido, hexaóxido, heptaóxido. Ya más, ya no creo que haya, ¿no? Pero igual, por si acaso. En cambio, la nomenclatura clásica es la que siempre se había usado anteriormente. Por ejemplo, si queremos estudiar del cloro, que tiene, a ver, vamos a coger un elemento químico de acá, mira. Aquí está, cloro. Vamos a coger ese elemento químico, cloro, y vamos a escribir sus valencias. El cloro, ¿cuáles eran sus valencias? 1, 3, 5 y 7. Bien, entonces, cuando el cloro toma electrón de valencia 1, le vamos a poner el estado de oxidación mínimo, por eso se llama estado de oxidación mínimo, le ponemos hipocloroso. ¿Sí? Porque es el mínimo. Hipo significa pequeño, hipocloroso. Cuando tomamos el menor y ya no el mínimo, ¿cuál es el menor? El 3, pues el que sigue, sería solamente cloroso. Cuando tomamos el mayor, o sea, ya el que está un poco más grandecito, su terminación es en ico, clórico. Cuando es máxima, ya es el máximo el estado de oxidación, que sería el 7. Perclórico, ¿sí? Perclórico. Muy bien, y acá tenemos, ¿no? Los famosos elementos más el oxígeno forma un óxido. Esto es muy conocido. Entonces tenemos esta fórmula general. Y entonces el elemento tiene un electrón de valencia, por ejemplo el hidrógeno 1 y el oxígeno tiene -2. Cuando se mezclan, el X pasa acá abajo y el -2 pasa acá, pero como positivo siempre, siempre. Entonces así se ha formado. Esto puede ser el H2O, por ejemplo. Entonces, un óxido básico. El óxido básico se llama siempre cuando forme el oxígeno con el metal. Acá tenemos oxígeno con el metal y ahí forma un óxido básico. Las terminaciones siempre son en oso, si es el menor, si es el menor de acá del metal, obviamente, el menor estado de oxidación, por ejemplo, tiene 3 y 5 el estado de oxidación de este metal. Entonces, tomamos oso en el caso que sea menor. Tomamos 5 porque ya es mayor y tomamos como ico. Por ejemplo, acá tenemos
nombrar el producto. Acá tenemos plomo, 2, 4. Entonces, el plomo imaginemos que toma 2. 2 es el menor, pues, ¿no? Entonces se llama óxido, siempre óxido. Y como es 2, plumboso. ¿Sí? ¿Ves esta terminación? En oso, porque es el menor. Por ejemplo, acá tenemos el hierro. Y vamos a tomar el 3, mira, vamos a tomar el 3. Entonces, sabemos que es el mayor, debería terminar en ico. Entonces, si juntamos esto, se llama óxido y esto férrico. Ya queda. Óxido férrico. El 3 pasa aquí, ahí está, debajo del oxígeno. Y el menos 2 pasa debajo del del hierro, pero como positivo, 2. Ahí está, ¿ves cómo se combinó? Y férrico. Ahora el cobre tiene 1 y 2. Si toma 1, termina en oso. Si toma 2, termina en ico. Ha tomado 1, va a terminar en ico. Tenemos acá oxígeno, óxido. Oxígeno, óxido. Y acá con el cobre, con el menor, con el mayor, perdón, con el menor, tomaría óxido cuproso. Acá le han puesto cúprico. Acá es al revés. Ya, acá se han confundido. Acá es oso. Muy bien. Y así, óxido de potasio. Bien, el potasio solamente tiene uno, ¿sí? Niqueloso. Niqueloso puede tener dos. En este caso han tomado el menor, el 2. El oxígeno áurico. El oro puede tener dos también. Puede tener 2 y 3. Entonces, como ha tomado el mayor, sería áurico. Y así. Y muy bien. Y acá ya comienzan los ejercicios, jóvenes. Entonces, primero vamos a ver hoy día la parte teórica, ¿sí? Todo esto lo van a anotar en su cuaderno y van a hacer un pequeño resumen. Sí, también no se olviden, por favor, de copiar los ejercicios, sobre todo estos metales anfóteros, porque esto también lo vamos a ver mucho. Y lo más importante, esta tabla, ¿sí? Esta tabla es de lo más importante que tienen que anotar, porque no siempre ustedes van a encontrar los electrones de valencia resolviendo con la configuración electrónica. Si fuera con la configuración electrónica sería sencillo, pero hay algunos elementos, por ejemplo, el oro tiene 1, 3, el cloro 1, 3, 5 y 7. ¿De dónde sacamos tantos? Entonces es importante anotar esta tabla. ¿Sí, jóvenes? Muy bien.